Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy día tenemos un tema muy importante que tiene que ver con los servidores públicos y la política. ¿Están las dos cosas ligadas? A veces sí, pero también no necesariamente se aplica a los servidores públicos que son cristianos. Eso lo vamos a ver en detalle. También vamos a tener la oportunidad de analizar cosas, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos con la guerra de Irán. ¿Qué conflicto hay ahí? De hace tiempo ya profetizamos de que necesariamente Estados Unidos o digamos la derecha del mundo o los aliados van a atacar a Irán. Eso es lo que propusimos y está de acuerdo con las profecías. Y también vamos a ver cosas interesantes relacionadas con la historia que tiene China. China parece que tiene también cosas bíblicas y cosas cristianas inclusive. Vamos a verlo también en la presentación con un video especial que logré ahí capturar y acomodé para nuestra audiencia. Entonces, vamos a partir compartiendo la página. Ahí está. Los servidores públicos y la política. Algo tremendamente básico, pero súper importante. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es importante este tema? He encontrado dentro de la cristiandad muchas personas que tienen miedo producto de que están en un poder republicano al control de Estados Unidos, como se había profetizado que debía ser. ¿Cierto? Primero tenían miedo por los globalistas, ¿cierto? Incluso adventistas, ¿no? Tenían miedo sobre los globalistas, ¿no? Que iban a poner la ley dominical con el Papa porque el cambio climático, van a obligar que la excusa es para poner la ley dominical. Y yo le decía, no, eso no puede ser, porque de acuerdo con las profecías no son los antirreligiosos los que imponen leyes o se asocian con el papado, sino que son los religiosos, y especialmente los republicanos junto con los religiosos norteamericanos, los que inician esa maniobra. Pero después de que nosotros completemos la obra, cuando venga la persecución, evidentemente, ya hemos terminado la obra, no hay de qué preocuparse. Lo que hay que preocuparse, obviamente, hoy día es terminar la obra. Que Dios nos ayude y nos inspire para lograrlo. Ese es el propósito, esa es la preocupación que debemos tener hoy día. Y no preocuparnos por la persecución, porque el Señor nos protegerá. O los que se lleve va a ser algo temporal, porque ya vamos a estar disfrutando muy pronto en los cielos. Entonces, muchos se han preocupado incluso hoy día por las actitudes y mensajes que da a veces Donald Trump, pensando que él va a iniciar una especie de la ley dominical, por ejemplo. También va a empezar a unirse con las iglesias. Hay rumores, ¿cierto?, que están hablando ciertos líderes religiosos de la unificación del día de descanso. ¿Ya? Lo que también hay una animosidad en contra de Israel que está creciendo cada vez más. El mundo en general está cada vez más, diríamos, indignado con las actividades y el orgullo que presenta este pueblo. Entonces, nominal digo yo, porque en realidad no es el verdadero Israel. De hecho, la mayoría de los dirigentes de Israel son los políticos, los que gobiernan, son de origen dudoso. Dice que vienen de Ucrania originalmente, que son los pueblos hazaros que se organizaron y decidieron adquirir eh, la fama del pueblo de Israel para hacerse de los líderes de ese pueblo y formar lo que hoy día conocen como el Estado de Israel, que es atacado, y como vimos la semana anterior, por varios segmentos de los mismos judíos religiosos, que dicen que en realidad ellos no son representados dignamente por este pueblo o por esta administración que le llaman sionista. Entonces, tampoco va por ahí, pero sí hay profecías que se van a cumplir y que tienen que ver con cosas que están pasando hoy día. Entonces, también se ha atacado tangencialmente o directamente a veces a la acción o actividades que ha desarrollado tanto Donald Trump como también Ben Carson, un adventista médico famoso y, y diríamos la persona que ha sido bendecida por Dios, incluso se han hecho películas acerca de él como Gifted Hands o Manos Milagrosas, no sé cómo decirle, o de que él llegó e logró separar dos siameses, por ejemplo, que estaban unidos por la cabeza, lo hizo en forma muy inteligente, y a pesar de venir de una familia pobre, ¿cierto? Y de color, ¿cierto? Pero el Señor logró hacer de que él, gracias
a una madre dedicada, a pesar de que no sabía leer, logró llegar a ser un médico prestigioso y casi presidente de los Estados Unidos. Pero hoy día trabaja con Donald Trump, y Donald Trump incluso lo considera tan importante a él que dice que lo que Ben Carson me recomiende, yo lo hago inmediatamente, dice él, como lo vimos la semana pasada. Entonces también, pero ¿por qué hay esa animosidad tan encontrada, ¿cierto? En contra de estos líderes que tienen ribetes religiosos? Cuando están los ateos al poder, ¿cierto? Y es muy común, es porque justamente no hay líderes cristianos que se postulen, ¿cierto?, a la presidencia. Y hoy día que los tenemos en la presidencia, no los valoramos. Entonces tenemos que tener cuidado a veces con los errores que cometemos. Podemos incluso ser considerados con una animosidad perversa en contra de ellos cuando no se requiere hacerlo, sino que tenemos el apoyo de ellos. Veamos, vamos a analizar ese tema. Para partir entonces, vamos a ver aquí. Tenemos dos caminos, ¿cierto? Un camino que puede elegir el político, ¿cierto? O el líder religioso, o el líder, diríamos, o el servidor público. Tiene dos caminos que puede elegir. Puede elegir el camino de la rectitud, que nos lleva obviamente a la cruz, o el camino del dinero y del uso de cosas ilícitas para lograr algunos propósitos que no son muy nobles. ¿Cierto? Pero la Sagrada Escritura define esos dos caminos, claramente. Y a veces somos probados. Yo, por ejemplo, cuando era muchacho, mi primer trabajo fue en una organización pública, que fue en una municipalidad, y, y me noté que Dios me estaba probando ahí para ver si yo me mantenía firme o fiel a los principios cristianos o de alguna medida me dejaba corromper. ¿Entiendes? Porque cuando uno tiene una actividad de poder, puede decidir sobre clientes o puede decidir sobre beneficios que uno puede dar. Entonces, es interesante que cómo lo prueba uno de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pues como introducción, vamos a hablar sobre que muchos cristianos confunden el servicio público con la política. ¿Ya? ¿Y por qué sucede eso? Claro, porque uno dice que o pensamos, muchos piensan de que en realidad el servicio público necesariamente se contamina con la política. Es cierto eso en muchos casos, pero no corresponde para un cristiano. ¿Ya? A veces, incluso yo trabajando a veces como gerente de alguna empresa, me he visto o he sido solicitado de tener actividades políticas o actividades que diríamos que no son correctas, pero son políticamente correctas. Entonces, si uno se deja llevar por eso, cae en el vicio. Afortunadamente, yo he salido invicto, pero me ha costado a veces incluso el puesto. Sigamos. Resultado entonces, rechazo a asumir cargos o condena a quienes lo hacen. Claro, y producto de eso es que tenemos la mayoría de los líderes que están al control de nuestro mundo, la mayoría son ateos o son religiosos de bandos religiosos que están en búsqueda del poder y no verdaderamente de servir a Cristo. La mayoría de los protestantes pensamos de que no, un cargo público es algo que uno no puede asumir, cuando en realidad es todo lo contrario. Nosotros necesitamos que dentro de los líderes de la nación o de la comuna o del gobierno, ¿cierto?, sean líderes cristianos, porque en base a ellos van a tomar el país, va a tomar decisiones correctas. Objetivo entonces de este podcast, uno de los objetivos es mostrar que el servicio público es un ministerio de servicio, no de ambición. ¿Ya? Como mostramos en la figura, el camino correcto es el de la derecha, llegar a la cruz. ¿Cierto? Es un ministerio de servicio y no de ambición. La persona si está con deseos de ambición, de hecho la mayoría de los políticos que hoy día se postulan es por ambición. Lo hacen para tener un cargo de privilegio, un sueldo más que honorable y además ayudarse a sí mismo y ayudar a a sus protegidos. ¿Entiendes? Y eso obviamente no es lo correcto. Pensamiento moral y lógico. Aquí tenemos la Biblia en una balanza, ¿cierto? Que debe ser lo que prime en la decisión del cristiano. Un cargo público es una responsabilidad social.
no una estrategia política, ¿ya? Muchos querrán tomarse el poder, incluso lo hacen ciertas familias en las iglesias a veces. Empiezan a manipular o a usar eh, cosas ilícitas que no se deben usar. Eso dice Elena de White, que cualquiera persona que use la manipulación o estrategias propias tiene el espíritu o la marca de Caín. Cuidado. Entonces, las personas que verdaderamente tienen un propósito noble nunca van a usar la política, ¿cierto? O las estrategias sucias políticas, porque también puede haber política sana, por ejemplo, el tratar bien a las personas, es un asunto político también, pero también hay política sucia. Y la palabra política se asocia casi siempre a lo sucio, por eso decisión políticamente correcta la consideramos que fue en realidad algo que fue en contra de lo justo o de lo moralmente correcto, ¿cierto? Entonces, pero es una responsabilidad social, el cargo público. Servir en el Estado puede ser una extensión del llamado cristiano a ser sal y luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, dice Cristo. Y también vosotros sois la luz del mundo. Y obviamente la posición que te permite mostrar esa luz en forma más potente es justamente el tener un cargo público. Hay algunos líderes hoy día que lo están haciendo muy bien. El caso de Bukele, por ejemplo, él siempre invoca a Dios en sus discursos y siempre trata de hacer lo correcto y ha eliminado la corrupción de un país que era considerado el más peligroso de todo el mundo, de toda Latinoamérica por lo menos. Hoy día es el más seguro. ¿Cómo puede ser un cambio tan radical? Solo por evitar la corrupción y que la inversión se destine a los asuntos correctos y atrapar a todos aquellos que generaban desorden y que incluso asesinaban, ¿cierto? Y hoy día tenerlos presos y educarlos. Unas cárceles ejemplares, ¿cierto? Y hey, hay que ver cómo es atacado políticamente. Y él mismo los desmenuza, ¿cierto? Y desnuda sus intenciones ante el mundo. La diferencia está en la motivación. Si la motivación de un líder es el servicio, está todo bien, por eso que está en azul. Pero si es la ambición, obviamente va a estar todo mal, ¿ya? Porque a veces la Biblia está en esta balanza, pero al otro lado puede estar unos barrotes de dinero, unos barrotes de oro, cierta plata, y ahí la cosa cambia y se destina para el otro lado. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto asumimos un cargo político o un cargo, diríamos, público, no político, un cargo público, ¿cierto? De ser socialmente responsables y que nuestra motivación sea justamente el servicio. Hay unos líderes, yo recuerdo que cuando le preguntaban al presidente Piñera, por ejemplo, por qué él quería ser presidente cuando ya lo tenía todo porque era millonario, él dijo, no, es que yo tengo una vocación de servicio, quiero servir a mi patria. ¿Ya? El error de él, calculé yo, fue que trató de servir a ambos bandos y no se avanzó con ningún color político, sino que trató de ser neutral y claro, ninguno de los bandos lo aceptó. Esto lo consideraron traidores, los de la derecha, y los de izquierda nunca lo iban a aceptar porque él era considerado de la derecha. Entonces, lamentablemente, su gestión no fue muy fructífera. ¿Qué dice Elena de Guay al respecto? Es importante escuchar los consejos que ella dice. Si el sobrecargos de responsabilidad. Mira lo que dice ella. Los que se colocan en cargos de responsabilidad política, está hablando, la política buena obviamente, se hallan expuestos a grandes tentaciones. No dice que no tengan que tomar los cargos políticos, ¿se fija? No dice que tengan que evitarlos, no, dice que están sujetos, expuestos a grandes tentaciones. Los que son llamados a tales posiciones deben ser hombres que teman a Dios, ¿se fija? Y que sean firmes en la fe y que no se dejen arrastrar por la corriente de la política mundana. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 367. Fíjese, ella dice, ella reconoce que algunos creyentes pueden ocupar cargos. Se refiere a cargos de responsabilidad, entre comillas, políticos. También la condición dice que debe nacerlo con espíritu de servicio y fidelidad a Dios. Es importante eso. Si uno va a tener un cargo de responsabilidad, como ejemplos en la Biblia hay varios,
tenemos a un David que fue presidente, que fue rey, ¿cierto? Tenemos muchos reyes dentro del pueblo de Israel, ¿cierto? Y también tenemos cargos como Daniel en Babilonia, que era, como decir, primer ministro después del rey, ¿cierto? También tenemos el caso de José en Egipto. También fue un cargo de responsabilidad y político. Pero ¿qué hizo él? También se manejó correctamente, de hecho, que hizo prosperar a esas naciones enormemente. ¿Ya? Y también hizo justicia, al grado que se ganó tal reputación que el rey le permitió, el faraón, le permitió a José traer a toda su familia y darle lo mejor de la tierra. Imagínense, lo logró gracias a qué? A su buen comportamiento, que fue correcto con Potifar, ¿cierto? Fue correcto en la cárcel, ¿cierto? Y después vinieron los frutos. La diferencia entre servicio público y política mundana. Ustedes si tienen alguna consulta, opinión, sería bueno manifestarla también. Si tienen algo que no les gusta o no les satisface como respuesta, también pueden intervenir a ver si encontramos la respuesta para ustedes también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el servicio público y la política mundana que tenemos? O sirvo a la gente, como está en esta balanza, o sirvo al dinero. ¿Ya? Y aquí está pesando más el dinero que la gente, en este caso. Pasa muchas veces. Servicio público cristiano. Se tiene que estar basado en qué? En honestidad, en justicia, defensa de los débiles, ¿cierto? Y temor a Dios. Que se ve, yo he conocido muchos líderes que tienen la oportunidad de beneficiar a un pariente y no lo hacen, sino que está el mejor candidato antes que el pariente. ¿Por qué? Porque ellos tienen que cumplir con toda justicia. Va a ser increpado, va a ser hasta escupido a veces por los familiares, pero él cumple con su deber como ciudadano, ¿cierto? Sin beneficiar a alguien en desmedro de otro. A veces es conveniente tener un pariente cercano en un cargo de confianza. ¿Por qué? Porque, por lo mismo, por la confianza. Porque cuando es una persona ajena, uno puede dudar de su honestidad o su fidelidad, pero cuando es una persona cercana, uno lo conoce y sabe bien cómo se va a comportar. Política mundana, sin embargo, está la ambición, la manipulación o los intereses personales. A veces incluso el orgullo puede jugar una mala pasada. Sucede en las iglesias a veces. A veces hay personas que son orgullosas de ser humildes, ¿cierto? Y cuando alguien ven a alguien que es más, diríamos, pudiente, lo menosprecian, ¿cierto? Y no, y lo tratan de minimizar, porque tienen resentimientos acumulados cuando en realidad la persona pudiente puede ser un fiel cristiano. Y hay personas también que se desahogan o aprovechan la situación de poder que tienen en la iglesia para desahogar sus rabias que tienen por la mala experiencia que han vivido en el mundo. Y eso también no es correcto, ¿cierto? Eso también es política mundana, que no puede contaminar la iglesia. Ambición, manipulación, acuérdense, la manipulación es un símbolo satánico total. Satanás es quien manipula. Dios quiere que uno tome las decisiones sin ser forzado, que uno que las tome libremente. ¿Ya? Y los intereses personales, ¿para qué decir? El ataque a los servidores públicos cristianos. Obviamente, siempre van a ser atacados. Ustedes vean todos los ataques que recibe a diario Bukele, por ejemplo. Como los periodistas, todos tratan de acusarlo de que él está haciendo abuso de poder, que está maltratando a los presos, etcétera, etcétera. Y él dice, claro, sí, y ustedes maltratan a los ciudadanos que son ejemplares, ¿cierto? Y benefician a los delincuentes. No sé, wow, y ahí la gente se empieza a dar cuenta que en realidad los que están equivocados son ellos. Quien acusa y condena injustamente a un servidor público que teme a Dios, está haciendo la obra ¿de quién? Del acusador. Si usted lee Apocalipsis 12:10, dice que Satanás es quien nos acusa continuamente ante el cielo. Él es el gran acusador. Y cuando alguien está acusando o condenando a alguien que está tratando de servir en forma honesta y correcta, ¿cierto? Se va a hacer impopular por lo mismo, y va a tener grandes enemigos también, porque todas las personas que vivían de la corrupción van a dejar de vivir de eso, o no van a poder seguir haciéndolo, o incluso van a terminar algunos presos, como está pasando en esos países. Entonces,
empiezan a acusarlo y a condenarlo, a tratar de sacarlo del poder. El diablo es el acusador de nuestros hermanos. Y cualquiera que emprenda esa labor, que las hay incluso dentro de los cristianos. Hay personas que están acusando y atacando a Trump en forma obsesiva. La iglesia debe apoyar y orar por los servidores públicos fieles. ¿Ya? Nosotros, aunque tengamos servidores públicos que no son creyentes, también debemos orar por ellos. La Biblia dice que todos los servidores públicos son puestos por Dios. Como que Dios les da la oportunidad incluso a líderes que no son correctos. Pero debemos orar por ellos para que tomen las decisiones correctas, para que no se sientan presionados para tomar decisiones incorrectas, para que el Señor también a través de ellos permita el crecimiento de la iglesia o el fortalecimiento de la fe, o que el mismo hecho de que cuando se había sacado la Biblia de los colegios en Estados Unidos, o que aquí en Chile casi ni se practica el ramo de religión, casi ningún colegio lo ha ejecutado, lo participa, salvo los colegios cristianos. Entonces todo eso indica que hay decisiones políticas que han afectado incluso a la iglesia. Y nosotros por eso tenemos que orar por ellos para que no proliferen ese tipo de gestiones o decisiones que son lapidarias para nosotros. Apoyo y oración. Esto es importante. Los servidores públicos cristianos son escasos. Y producto que son escasos debemos protegerlos. Y la mejor protección que ellos pueden tener es la protección divina. Por lo tanto, nosotros debemos pedir por ellos para que ellos se comporten bien o sean la fortaleza para poder mantenerse en el poder, para poder tomar las decisiones correctas, ¿cierto? Y no sean contaminados. Hay que orar por ellos porque están sujetos, como dice Elena de White, a grandes tentaciones. Hay que orar. Están sujetos a grandes tentaciones y presiones. Siempre la posición política va a tratar de que se beneficie su partido. A veces el hecho de que, por ejemplo, Ben Carson esté participando del Partido Republicano no significa que él sea un político. No, para nada. Significa que el Partido Republicano lo consideró un paladín y ellos lo están apoyando. ¿Entiendes? Y no tan solo los republicanos. Casi todo el pueblo norteamericano apoya a Ben Carson porque lo consideran una persona eminencia, una persona sana y correcta. ¿Entiendes? Cambiemos a este presidente que se ve ahí, que es donde tenemos que orar por él y apoyarlo. Cambiemos por el presidente actual de Estados Unidos. Necesitan el respaldo espiritual de la iglesia. Fíjese que Donald Trump, ¿cuándo se había visto esto en Estados Unidos? Hace muchos años que no se veía algo como esto, donde todos los servidores públicos que están dentro del gobierno de Donald Trump sean religiosos y estén apoyando y orando por su presidente. ¿Cuándo se había visto algo así? Hoy día lo vemos, ahí tenemos a un presidente que está contando con el apoyo de todos los servidores públicos, ¿cierto? Que son mayoritariamente cristianos. Mire lo que dice Timoteo, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por los reyes y por todos los que están en eminencia. Eminencia se refiere a cargos públicos. ¿Entiendes? Eso es lo que debemos hacer, ¿se fija? No tan solo, con mayor razón, por los líderes cristianos, pero no tan solo por ellos, sino que por todos los servidores públicos, reyes, etcétera. ¿Por qué? Porque son llamados a hacer justicia. Un juez de la nación está llamado a hacer justicia. Hay que orar por él para que su juicio no se corrompa y para que no sea extorsionado. A veces, incluso el diablo usa muchas astucias. A veces, claro, él va a tomar una decisión y le amenazan su familia. Y le dicen, vamos a matar a tu familia si toma la decisión A. En cambio, si toma la decisión B, te, te perdonamos a tu hijo, a tu esposa, ¿cierto? Lo tienen en la mira. Por eso que es delicado el tema. Y es muy difícil creer, que, creer que Dios no puede liberar de eso o mantenerse en lo correcto a pesar de las amenazas. Es muy difícil. Hablemos del presidente Donald Trump. ¿Ya? Como ven ahí. Esta una foto que salió muy buena, yo creo, porque representa justamente lo que debe tener un presidente, el apoyo y la oración
de todo el pueblo para que pueda hacer bien su labor. Hablemos de Donald Trump y Ben Carson. Primero, debemos ser capaces de reconocer la diferencia entre lo que es un cargo público y la política. Es un razonamiento débil considerarlo igual. Débil. Algunos dicen, no, es tonto considerar que los dos son lo mismo, son sinónimos. No son sinónimos, ¿cierto? Un cargo público está separado de las acciones políticas, pero algunos lo mezclan. ¿Ya? No se puede acusar a Trump basados en los medios que evidentemente están siendo manipulados en su contra. Ya hemos hablado del rey del norte y rey del sur, ¿cierto? Bueno, el rey del sur o el barro son los que se llaman el continuo también y que tienen el control de los medios de comunicación, tal cual lo hacía el rey del sur, que sería Judá, ¿cierto? Cuando rechazó a Cristo. Tenía el control de los medios de comunicación. Lo oficial era lo que ellos decían, ¿ya? Los apóstoles sabían que Cristo había resucitado, sin embargo, lo oficial era que habían robado su cuerpo, al grado que incluso hasta algunos de los apóstoles no creían que Cristo hubiese resucitado, como el caso de Tomás. ¿Por qué? Porque era la versión oficial. También la versión oficial, Cristo mismo cuando sanaba a un enfermo, ¿cierto? Él tenía, le mandaba inmediatamente ante el sacerdote, anda inmediatamente al sacerdote, no le digas nada a nadie, ni menos al sacerdote, y preséntate para que él te declare sano. Porque si sabían que Cristo lo había sanado, lo iban a declarar enfermo. ¿Sí? Entonces él se presentaba, listo, daba su ofrenda, perfecto, sano, sano. Y ahí no lo podían rechazar. Sin embargo, se decía, ¿por qué? Porque tenía el control también de la parte médica. No pasa lo mismo hoy día. También, eh, fíjese que si alguien ocupa la medicina natural, lo atacan por todos lados, pero ocupa la medicina normal, no, eso está permitido, ¿cierto? Incluso le pueden dar bonos de los sistemas de salud, etcétera, etcétera, pero si uno aplica medicina natural, no, no tiene derecho a nada de eso. Entonces, es algo parecido, ¿se fija? También tenían el control de lo que era la alimentación, ¿ya? O el método de salud. Por eso que las farmacéuticas químicas están aprobadas, la natural está desprestigiada, ¿entiendes? Todo eso, lo mismo que pasa hoy día. Exacto. Tenían el control político. También le dominaban, sobornaban a los gobernantes. Y hoy día hacen lo mismo. Sobornan o extorsionan o incluso amenazan. ¿Ya? A quien hable en contra de ellos tiene los días contados. Lo pueden eliminar, lo pueden asesinar o lo pueden perseguir. Trump tuvo dos intentos de asesinato, de los que conocemos, etcétera. Hablemos de Ben Carson también, mire. Es absurdo acusar a Ben Carson de ser un político cuando ha demostrado ser un genuino servidor público, con principios cristianos y sin ambiciones de poder. ¿Qué ambiciones si ya lo tiene todo? Él no necesita más. Sin embargo, sigue siendo un predicador de excelencia. Yo he escuchado muchos sermones de él. También sigue siendo una persona al grado que Donald Trump llega a decir que todo lo que diga o le recomiende a Ben Carson, él lo hace inmediatamente porque es un hombre, lo tienen, lo admiran. Así nosotros debemos admirar a Ben Carson, está haciendo una obra especial. ¿Y usted cree que va a empezar la persecución cuando Ben Carson está ahí? Es imposible, ¿cierto? Porque Ben Carson va a decir, no, no, no. No, Donald Trump insinuaba de que iba, vamos a verlo más adelante, de que la cosa iba por ese lado. Ah, tenemos que darle poder a la iglesia. Y todos nos asustamos. ¿Qué está diciendo? Pero Ben Carson lo moderó. ¿No? Tenemos que defender la Constitución y la separación de iglesia y Estado. Es lo que anuncia de Donald Trump hoy día. ¿Gracias a qué influencia? A la influencia de Pencar. Está haciendo una labor similar a la que hizo Daniel en Babilonia, Daniel en Medopersia, ¿cierto? Y también José en Egipto. Al grado de lo que ellos decían, el rey lo tomaba. ¿Entiendes? No obstante, hay algunos religiosos que prestan oído y difaman abiertamente a estos líderes. Y yo he tenido un debate durante la semana con una persona que, siendo muy cristiano, adventista de Estados Unidos, y estaba atacando abiertamente a ambos servidores públicos. No quiero decir políticos, porque en realidad no lo son. Son políticamente correctos, pero en el sentido correcto de la palabra, ¿cierto? No en el sentido deformado de esa frase. Sigamos. Vamos a ver los rumores versus la realidad.
Como dijo el respetado filósofo Bernard Russell, el problema fundamental con el mundo es que los estúpidos, dice él, están seguros de sí mismos, ¿cierto? Y afirman cosas cuando en realidad no tienen ni una base, mientras que los inteligentes están llenos de dudas. A veces yo le he preguntado, oye, ¿dónde sacaste esa información tan importante? No, me la dijo un taxista. Dice, esa es tu fuente, ¿cierto? Entonces prefiero dudar, ¿ya? Y hoy día, fíjese lo que está pasando. Mire lo que dice acá. Por lo mismo, no es conveniente afirmar cosas basado en información manipulada, sino que es de inteligentes dudar, ¿ya? Los hechos reales son, aquí hablamos de lo real, que a pesar de todo el esfuerzo por condenar a Trump, no pudieron encarcelarlo, ni tampoco impedir que llegara a ser presidente. Hicieron esfuerzos, se hicieron juicios tremendos ahí que tuvo que estar defendiéndose largamente y salió incólume. Querían vetarlo para que no fuera presidente y no lo lograron. Aun cuando tenía a poderosos, al gobierno entero y a todos los medios de comunicación en su contra. Afortunadamente, un canal de televisión se dio vuelta, ¿cierto? Y está a favor de Trump. Disculpen, disculpen, estaba llamando a un pastor, seguramente porque quiere que le haga una presentación, pero no puedo atenderlo ahora, lo voy a llamar después, voy a decirle. A ver, vamos a... Lo llamo después, lo llamo después. Disculpen. Entonces, los hechos reales son que a pesar de todo el esfuerzo, ¿cierto?, por condenar a Trump, no lo lograron, ¿ya? Y tenía a los más poderosos del mundo. Y hoy día, por ejemplo, están sacando de que Trump es parte de un pedófilo aquí y allá. ¿Usted cree que no tenían control ellos? Tenían el control del FBI, control de la CIA, control del Mossad, ¿cierto? Y con todo eso no tendrían esa información y hoy día quieren sacar a flote esas cosas cuando están manipuladas con inteligencia artificial. ¿Entienden? ¿Les parece extraño? ¿Por qué es vital estar al lado de Trump? Mire cómo están los cristianos. Gracias, gracias, dice, Señor Jesús, presidente Trump, dice. Entonces, están muy felices. Todos los cristianos están eufóricos porque logró la presidencia un presidente que defiende el cristianismo, ¿ya? Trump apoya fuertemente a las iglesias protestantes. En enero del 2016, en un discurso de 67 minutos que él dio en la Universidad Cristiana de Dort, Trump hizo una promesa explícita sobre el poder de los cristianos. Christianity will have power. ¿Qué dice? El cristianismo tendrá poder. ¡Wow! Claro, todos felices, los cristianos protestantes en general, pero los adventistas empezamos a despertar nuestras antenitas diciendo, ¿qué quiere decir con eso? ¿Querrá darle poder a la iglesia sobre el Estado o unirla con el Estado? ¡Wow! Eso nos parece a lo que Dios obviamente prohíbe y condena porque eso sucedió exactamente en la Edad Media. Y sabemos que América va a ser una imagen de la bestia. ¡Wow! Va a ser lo mismo que hizo en la Edad Media la Iglesia Católica o Papal, ¿cierto? Y va a empezar con las persecuciones. Entonces, se sabe que ya empezó el tema gracias a Donald Trump con Ben Carson, ¿cierto? Eso se modeló. El contexto completo de la creación dice, el cristianismo está bajo un tremendo asedio, eso es verdad. El poder de nuestro pueblo en conjunto podría ser de 240, 250 millones de personas que hay en Estados Unidos que son de corte religioso cristiano, protestante principalmente. Y sin embargo, no ejercemos el poder que deberíamos tener. Es verdad. Si soy elegido, el cristianismo tendrá poder. Bueno, ahí se entiende mejor. Pero es peligroso la orientación que él estaba teniendo en comienzo. Estaba hablando del 2015, ¿cierto? O 2016. Hizo varias declaraciones similares. Entonces, eh, en el Value Water Summit, fíjense, Trump prometió una visión de unidad nacional bajo un solo Dios. Miren lo que dice. En 2015. Imaginemos lo que nuestro país podría lograr si empezáramos a trabajar juntos como un solo pueblo, bajo un solo Dios, saludando una sola bandera. ¡Wow! Esto sí que suena a la unión de todas las iglesias, ¿cierto? Y a la unión con el Estado, una sola bandera. Entonces, ahí yo también me acuerdo, levanté mi antenita y dije, wow, se está acelerando esto.
pero Dios tenía un paladín, a Ben Carson. ¿Sabía? Y Ben Carson le dijo, no, tenemos que defender la Constitución y los líderes que forjaron esta nación, ¿cierto? Se preocuparon mucho de separar lo que es la iglesia del Estado. ¿Ya? Esta frase preocupó a defensores de la separación iglesia-Estado, como Barry Lynn de Americans United for Separation of the Church and State, quien dijo que iba way beyond, ¿cierto? Más allá de el lenguaje religioso típico de los políticos. Esto empezó a sonar peligroso, como que él estaba orientándose hacia la unión de la iglesia con el Estado, cuando en realidad sabemos que deben estar separados. ¿Ya? Entonces, por eso es que tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar porque haya más Ben Carson ahí, ¿cierto? Apoyando y dirigiendo, ¿cierto? La orientación correcta del gobierno. Conclusión. Aquí vamos a ver si ustedes están de acuerdo. Entonces, el servidor público no es sinónimo de política inmoral. ¿Ya? El servidor público puede usar la política, pero en términos positivos. ¿Ya? Es un ministerio de servicio que requiere integridad y temor de Dios. Y ojalá tengamos todos los servidores públicos que sean de estas características. Si tú no lo eres, ora al Señor para que te dé esas eh, facultades. Y si tú llegas a tener un cargo importante dentro de tu empresa, ¿cierto? O donde sea, vas a ser admirado, vas a ser querido. ¿Por qué? Porque el Señor necesita que en cada empresa hayan personas que sean servidores públicos correctos. Yo le pregunté una vez a un gerente general de una empresa en qué basaba su, su éxito como gerente. Y él me dijo, Jorge, yo lo baso en que trato de ser lo más justo posible. Perfecto. Él estaba haciendo la obra de Dios y eso da frutos en el largo y mediano plazo. La iglesia debe entonces reconocer la diferencia. No se trata de que él está contaminándose con la política, no, un servidor público está siendo atacado por decisiones políticas que debemos orar para que no caiga. Apoyar a quienes sirven con fe, principalmente a ellos, a todos los políticos, pero también especialmente a los que sirven con fe. Orar por ellos constantemente. Esa debe ser nuestra misión, ¿ya? Reflexionemos juntos a ver si podemos aquí sacar ideas. Yo les voy a hacer preguntas y espero que me respondan. Si es que tienen alguna noción o idea sobre el respecto. ¿Qué diferencia hay entonces entre política mundana y servicio público cristiano? ¿Se entendió la diferencia? ¿Alguien puede hablarlo? ¿Alguien puede dar su idea? ¿Qué diferencia hay entre la política mundana o las decisiones políticas o políticamente correctas, como le dicen, que son incorrectas en realidad, ¿cierto? Y el servicio público cristiano, ¿hay una diferencia o no? ¿La entendieron bien? ¿Alguien quiere Sí, pues, comentar? Dígame. ¿aló? ¿Me Sí, escucha? sí, muy Bueno, ahí bien. quedó claro que es muy diferente porque los políticos buscan su propio beneficio y Amén. obtener una ambición a través de eso o un respeto, tener algo más que lo que quiere un servidor público, que es ayudar a las demás personas. Claro Y que sí. bueno, Dios nos ha llamado a nosotros a servir, donde Él nos ponga, Mm. porque vemos el ejemplo de Daniel. Pero es tan importante mantenerse firme y no corromperse, porque lamentablemente hay muchas personas que yo he conocido que toman algún cargo político y se han corrompido, y es tan importante orar para que esas personas que puedan alumbrar allí en medio de la oscuridad puedan mantenerse firmes. Amén. Claro que sí. Tiene toda la razón. En el fondo, el servidor público cristiano eh, le cuesta, ¿cierto? Más que al servidor mundano. ¿Por qué? Porque además está luchando contra la corrupción. Y por eso es que tenemos que orar por él. Y también por el servidor mundano, a pesar de que es más susceptible de ser contaminado, para que no se contamine también. O para que deje la contaminación y se convierta. ¿Cuántas veces nosotros me acuerdo que en la iglesia decíamos, oh, cómo llegar al presidente, presentarle y convertirlo? Ha pasado, ¿cierto? Me acuerdo que un hermano de iglesia que tenía el don de sanidad, incluso tuvo influencias fuertes sobre Pinochet y su esposa.
y él logró darle el evangelio a ambos. Incluso a la esposa le presentó de Pinochet, le presentó ella un caso de una amiga o pariente de ella que tenía cáncer a los pechos y se sanó gracias a la oración de este servidor. Entonces ellos tenían una admiración completa por la iglesia adventista gracias a este servidor y la favorecían. Cuando una vez hubo un discurso del presidente de Pinochet, eh, él termina el discurso y aparece la esposa de él y dice ella, quiero agradecer especialmente a Ofasa, dice, a Adra y Ofasa. Dije, wow, dije yo, me sentí, qué raro, ¿por qué no favoreció a la obra que hace la Iglesia Católica qué sé, o al Ejército de Salvación, ¿no? A Ofasa por la obra que realiza esta institución. Dijo, wow, y dije, qué maravilloso, qué bonito, que ella lo reconozca cuando nosotros mismos como adventistas a veces no nos damos cuenta de la obra que hace la iglesia, en nuestra iglesia. Entonces, a mí me llenó de orgullo. Entonces, cosas como eso. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué es importante apoyar y orar por los servidores públicos que temen a Dios? A ver si lo entendimos. ¿Alguien quisiera dar su opinión? ¿Por qué es importante apoyar y orar por los servidores públicos, especialmente aquellos que temen a Dios? ¿Alguien se Hermano atreve? Jorge, Amén. Dígame. hermano Jorge, justamente yo había puesto ahí en el chat respecto ¿cierto? Así nuestra iglesia tiene contemplado acercarse al nuevo presidente de nuestro país, a su gabinete, ir a Ah, qué orar, bien. presentar promesas. Y no sé si antes se ha realizado así tan formalmente, no, Bueno, no sé si ha habido alguna publicación al respecto, pero ellos, ¿cierto? Están puestos y Dios tiene a cargo todo nuestro mundo, nuestro país. amén. Y Dios tiene, ¿cierto? Los tiene ahí con un propósito especial. Creo Claro que que sí. tal vez a la distancia y los que puedan acercarse un poco más como representantes de nuestra iglesia a nivel de la Unión Chilena, ¿cierto? De alguna asociación allá en Santiago, sería bueno porque la iglesia está presente en momentos donde hay catástrofe, ¿cierto? Los incendios que ocurrieron hace poquito, como los jóvenes, la iglesia hace una ayuda, ¿cierto? Trabajo misionero, contención, oración por la Amén. familia. Creo que es importante destacar eso, que estamos prestos a orar por las autoridades Amén. y que ellos, ¿cierto?, pueden contar con la iglesia, ¿cierto?, para poder extender un mensaje. Creo que es relevante eso, que todos Muy, muy oremos, relevante. claro, Claro por que las sí. autoridades. Claro que sí. Gracias, gracias por su participación. Es muy, muy importante lo que ha dicho. De hecho, nosotros decimos por qué, claro, no lo hicieron con Boric, a lo mejor Boric, y lo están haciendo ahora con este presidente Cast. Entonces uno dice, claro, porque Cristo cuando dijo lancen la red, dijo láncenla a la derecha porque son más receptivos, ahí hay más peces que puede uno rescatar. En la izquierda es más difícil, ¿cierto? En la izquierda, cuando hay personas que se oponen abiertamente a Dios, y que se declaran hasta homosexuales o cosas así, uno dice, es difícil que vaya a ser fructífera mi labor. Entonces la iglesia, claro, ahora se siente con el ánimo de ir a apoyar a este presidente porque lo ve que es una persona que defiende los valores cristianos. Pilar, ¿tú quieres decir algo? Por favor. Gracias, Jorge. Y bueno, respecto a puntualmente hablando de tu pregunta, es un mandato público, ¿no? Dice la Biblia en primero o segundo de Timoteo, ustedes deben orar por quienes los dirigen. Entonces, Claro, es primero orar por ellos porque es un mandato público o bíblico. Y segundo, también porque al ser servidores públicos que temen a Dios, están más expuestos a tentaciones, ¿no? amén. Entonces tenemos que apoyarlos en oración para que ellos puedan realmente ser esa luz, ¿no? Que necesitamos ser los cristianos. Claro que sí. Gracias, gracias Pilar por tu aporte. Muy bueno. También, otra pregunta más. ¿Cómo podemos evitar caer
en la crítica destructiva que hace la obra del acusador? Porque hay muchos que están criticando hoy día a Trump y a Ben Carson inclusive, ¿cierto? Y son incluso cristianos adventistas, algunos de ellos. No, es que es un político, se metió en la política está prohibida. Ahí yo le digo, no, no tiene nada que ver la política con cargo público. Uno tiene todo lo contrario. La persona tenemos que con mayor razón apoyarlo, no atacarlo. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en la crítica? ¿Ya? Una cosa es estudiar el concepto, ¿cierto? Una cosa es estudiar lo que hemos visto hoy día, por ejemplo, y poder diferenciar entre lo que es eh, la política nociva, digamos, con un cargo de servidor público. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y también enseñarles que la crítica o el acusar es una labor que no somos llamados los cristianos a ejecutar. Nosotros somos llamados a sacar, ¿cierto? A perdonar, a ayudar, no a condenar. Esa es una labor de Satanás. Satanás es el gran acusador, que cualquier error que nosotros cometemos lo empieza a acusar delante del Padre, delante de los ángeles, en todo momento porque él quiere denigrar lo que es la iglesia. Él mismo nos hace caer y después nos acusa, ¿cierto? Yo lo he visto muchas veces que hace caer a un padre de familia, a una madre de familia, y piensa que nadie va a saber, cuando en realidad él mismo se encarga de publicarlo después por todos lados, ¿cierto? Y destruye esa familia. Entonces es el gran acusador y el artífice de esa labor. Entonces uno no puede luchar contra eso. Por eso es que tantas familias destruidas hoy día, ¿cierto? ¿Alguien quiere dar su opinión? ¿O seguimos? Otra pregunta más. ¿Qué ejemplos de servicio público cristiano conoces que hayan sido de bendición? Que tú hayas visto que hayan sido de bendición. Yo ya mencioné uno, el caso de Bukele en El Salvador. Ha sido una gran bendición para ese pueblo. Uno los ve a todos los militares, a los policías, a toda la gente feliz, ahora tranquila, y tiene un 90 y tanto % de apoyo. ¿Cuándo un presidente ha tenido tanto apoyo? Este lo tiene solamente encargándose de eliminar la corrupción y haciendo lo correcto. ¿Entiendes? Haciendo lo correcto, simplemente eso, la gente se da cuenta en forma inmediata. Hermano Hermana Elia, Jorge, dígame. sí, quería contarles que, bueno, mi hermano, uno de mis hermanos, mi hermano menor, estuvo muchos años trabajando en el sur de Chile, en la isla. Bueno, ellos continúan allá, pero estuvo trabajando en la municipalidad. Y él Ya. permitió, bueno, el hecho de estar ahí le ayudó para insertar el mensaje adventista, porque en una oportunidad se congregó toda la comunidad en un gimnasio, llegó un Ah, qué cuarteto bien. que llegó y estuvieron cantando alabanzas al Señor, y eso, cierto, permite sembrar el Evangelio. Probablemente si él no hubiese estado ahí en la municipalidad gestionando todo eso, tal vez no se hubiese dado esa opción. En otra oportunidad, también a través de la radio, la radio, ¿cierto? Con la que se comunican todos los navegantes allá también, y la radio de Melinca, había un espacio también de música cristiana. Entonces, creo que los altos liderazgos y las responsabilidades, el Señor los ha puesto también para sembrar el Evangelio, su palabra, a aquellas personas que el Señor conoce, ¿cierto? Cómo van a recibir el Evangelio. Y contarles Muy eso a bien, nivel gracias. más local, digamos, la municipalidad. Ok, Gracias. entiendo, perfecto. Muy bien, gracias, gracias. Así hay servidores que siempre podemos aprovechar una instancia como esa. Uno se fascina por la calidad que tenemos de oradores y de cuartetos o equipos o personas que se dedican a la música en la iglesia y presentarlo para el mundo es una oportunidad única, porque se admiran, dicen, ¡oh, qué lindo, qué cantan! O cuando uno le toca hablar a veces en un funeral, ¿cierto? Dice, ¡oh, Jorge, que me gustó lo que dijiste, me gustaría aprender más sobre eso! Y ahí viene la oportunidad de sembrar la semilla. O la última pregunta dice, ¿qué llamado personal sientes hoy día al reflexionar sobre este tema? ¿Has sentido un llamado? ¿Te has sentido tentado a criticar a lo mejor a Donald Trump o a Ben Carson?
o ya lo estabas haciendo y esto te va a ayudar a cambiar. Ojalá sea así, ¿cierto? Entonces, o a entender bien, tener más claridad, ¿cierto? Y de saber ubicarse en el lado correcto de hacer la voluntad de Dios. A veces también incluso criticamos a nuestro pastor de la iglesia, lo atacamos públicamente o lo condenamos. A veces lo hacemos con el líder de la asociación o el líder de la unión o el líder de mundial. No está exento de ataques. Increíble. Los principales ataques, acuérdate que vienen de dónde? De tu propia familia, de tu propia casa, dice Cristo. Y es verdad. O uno mismo, ¿cierto? Cuando uno tiene una verdad nueva, así como me pasa a mí, ¿cierto? Que me prohíban predicar, no, porque él anda con ideas medias raras, ¿cierto? Y nadie se acerca a conversarlas o discutirlas o a ver si verdaderamente son válidas. Ni siquiera el pastor. Uno dice, bueno, parto con el pastor y después terminaré a lo mejor en la Asociación General en Estados Unidos, demostrando que la posición es correcta, pero no prospera. Parece que el Señor no quiere que eso suceda, porque acuérdense, los sabios y entendidos van a la cola. Entonces el Señor quiere sí que el pueblo conozca este tema. Entonces uno dice, bueno, haré la voluntad de Dios y lo obliga a uno también a mantenerse humilde, porque si uno quiere fama con las cosas que uno publica y gloria, ¿cierto? Se envanecería. La prueba de que uno tiene la posición correcta es que esté dispuesto a aceptar persecución. De hecho, cuando yo le pregunté a Merinel Wyatt, no, ella me preguntó a mí, ¿por qué haces esto? Me dice. ¿Por qué Merinel Wyatt, la esposa de Donald, perdón, de, de Ron Wyatt, de Ronald Wyatt? Entonces llega ella y me dice, ¿por qué haces esto, Jorge? ¿Por qué quieres publicar esto, dedicarte a esto? Entonces yo le dije, le daba muchas razones y ella me dijo, porque en realidad esto no te va a dar fama. Tampoco te va a dar dinero. No, si lo sé, dije yo. Y te van a atacar, me dijo. Sí, sí, ya estoy siendo atacado, le dije, de distintos ángulos. Dijo, ah, ya. Entonces ya ahí quedó como conforme porque era lo mismo que ella está viviendo, ¿cierto? Que decepciona y que desanima. Porque claro, porque uno quiere ayudar y al final a uno lo acusan de hacer lo contrario. Pero no le pasó lo mismo a Cristo. No le pasó lo mismo a los apóstoles. Entonces estás en el carril correcto. Al principio te van a atacar, después de a lo mejor de muerto te van a, a considerar o van a considerarte como un símbolo o como un gran autor. Le pasó hasta a Juan. Parece que Juan, si te lee la tercera epístola de Juan, cuando él dice que hay un tal Diótrefes que lo perseguía, que no consideraba él le mandaba emisarios para darle sus retos. Sin embargo, él no lo aceptaba en la iglesia y a quienes lo aceptaban en la iglesia los expulsaba de la iglesia. Entonces Juan estaba siendo perseguido ya. Están diciendo que era el discípulo amado y está uno de los forjadores de la iglesia. Entonces no podemos esperar menos. Entonces, si tú sientes que debes cambiar en alguna de tus actitudes, es el momento. Y oremos por ello, para que se logre no tan solo cambiar la posición tuya de tu corazón, sino que también la posición de muchos otros que hacen esta labor en la iglesia. A veces sin querer. A veces también influimos negativamente sobre los niños o sobre las personas que nos rodean. Por ejemplo, en la semana, me acuerdo, había un muchacho, un señor que es cristiano, pero es evangélico, y él empezó a hablar de sus aventuras que tenía antes, todo eso, y con orgullo. Entonces yo le dije, para un momento, le dije yo, si algún niño te escucha eso, le harías un daño terrible. ¿Por qué? Porque tú hablas como que antes lo pasabas bien, ¿cierto? Hacías, tenías mujeres, hacías todo esto, y hoy día no, hoy día soy cristiano. Es al revés, ¿entiendes? Al revés. Antes estabas en el error y sufriendo, ¿cierto? Lo que pasa es que el diablo te ha engañado. Al grado que algunas personas, cuando toman alcohol, ¿cierto? Toman, no, sí, a este hombre que allá. Y uno toma alcohol, dice, esto es asqueroso, no me gusta. ¿Cierto? No, pero es que lo hipnotizan tan bien que la persona dice, no, que tomar alcohol. Y se cree después que tomando alcohol es lo mejor. Cuando en realidad no le gustaba. ¿Entiendes? O era desagradable. Entonces, por eso hay que dar el mensaje correcto. El mensaje correcto es que el amor, incluso la actividad sexual, debe ser con tu pareja, ¿cierto? Y ahí se disfrutan plenamente. No con una y otra mujer, como lo piensan algunos, que no, que hay que probar a todas las mujeres. No, eso es un error. No se disfruta. Hacer el amor no se disfruta sin amor. Tiene que haber amor genuino para disfrutarlo de verdad. ¿Entiendes? Y entrega genuina de corazón. Entonces, esa es la diferencia, pero hay que enseñarlo, hay que educarlo y decírselo a los jóvenes. A veces uno se sienta a la mesa y empieza a hablar de la vida pasada, y el niño está escuchando. Como yo cuando niño me acuerdo escuchaba a mi mamá que decía, hoy tenía unos ojos azules tan hermosos.
Dice, ah, los ojos azules son los bonitos entonces. Claro, cuando fui a vivir a Australia, estaba lleno de personas con ojos azules y de repente veo una chilena que llegó, me acuerdo, con ojitos café y tez mate. Dije, oh, qué linda, dije yo. Entonces, mi mamá me estaba engañando. Claro, para ella, Ojo Azul también había sido engañado. Entonces, pasa ese tipo de cosas. Hay que tener cuidado con lo que uno a veces comenta o cuál es el espíritu que te motiva a decir ciertas cosas. ¿Ya? Entonces, todo ese tipo de cosas son detalles, pero en el fondo eh, tenemos que reflexionar sobre esos temas y tratar de cambiar interiormente y también de influenciar a otros para que cambien y se alineen en el lado correcto. Sigamos. Ahora vamos a hablar de otro tema que es el ataque inminente a Irán. ¿Ya? Yo vengo anunciando hace mucho tiempo, varios años ya, de que necesariamente, de acuerdo con los textos bíblicos, tiene que cumplirse esto. ¿Por qué? Miren lo que leamos el texto. Dice, en Daniel 7:7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte. La cuarta bestia parece que está dividida al final en hierro y en barro. Actúan en conjunto cuando actúan en la guerra. La cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba. Y las sobras hollaba con sus pies. ¿Las sobras de quién? De los reinos anteriores. Las hollaba, las pisoteaba. ¿Ya? Pisoteaba en Europa, que representa a Grecia, ¿cierto? De hecho, Hitler creía que estaba reactivando el poder de Grecia y de Roma, ¿cierto? Fue pisoteado. Pisotearon a los reinos divididos, yo lo demostré, ¿cierto? Incluso están los de Libia, los de, los de Siria, ¿cierto? Que también son de los reinos de Grecia que estaban divididos, ¿cierto? Se separaron en cuatro reinos. Pisoteó a Afganistán, que representa a Media. Pisoteó a Babilonia, que está representado por el actual Irak. Pero no ha pisoteado todavía a los persas, que es representados por Irán. Entonces, necesariamente tiene que hacerlo. Yo pensaba que no lo iba a hacer Trump, pero aparentemente todo indica que lo va a hacer. Están pidiendo hoy día que se retiren de Israel, de las zonas conflictivas, ¿cierto? Y me mandaron un podcast donde aparece una foto donde aparece Irán rodeados por bases militares americanas. Rodeado, increíble, hay como 20 bases militares que están ahí rodeando de los países vecinos a Irán. Y el mensaje decía, increíble estos iraníes, cómo provocan a Israel, perdón, provocan a Estados Unidos, ¿cierto? Colocando su país justo al medio de las bases militares americanas. O sea, es un chiste, ¿cierto? Porque en realidad es todo al revés. Entonces, viene el ataque. Lamentablemente, sabemos que se va a cumplir, que este poder que representa al hierro, ¿cierto? Va a cumplir con eso. Yo esperaba que Trump no lo hiciera, dado que él predica la paz, que va a costar la vida de muchos soldados americanos y también latinos, que hay muchos latinos que están ahí metidos. Entonces, ojalá Ben Carson influya en él para que no lo haga todavía y lo haga los que vengan después. ¿Cierto? Pero aparentemente es inminente el ataque. Mira lo que dice acá. Entonces, en el verso 19, que es un paralelo a esto, una explicación del ángel, dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies nuevamente. ¿Ya? Y mira lo que dice después en el verso que continúa en cada uno de estos párrafos, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Se dice que incluso se está planeando ya dividir el mundo en 10 regiones, ¿ya? Y cuando se le dé el poder va a repetirse la historia, parece, ¿cierto? Se le dé el poder o se le reconozca la autoridad al papado, va a derribar a tres reinos o tres regiones, digamos. No reinos, porque son solo reinos, tres reyes, digamos. Y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre,
y una boca que hablaba grandes cosas. Ah, interesante, eso viene después, ¿te fijas? Después que ataquen a Irán, entonces, ¿qué viene? Viene el desenlace de que se le empieza a dar el poder a este cuerno pequeño que empieza a crecer y que habla y dice grandes palabras. ¿Cómo lo irá a hacer para cautivar a los cristianos en general? Sabemos que es capaz de hacerlo. Léalo en el conflicto de los siglos, está muy bien determinado, porque uno menosprecia a veces la capacidad del pueblo católico o papal, pero la verdad es que tienen una elocuencia magistral y dan vuelta a las cosas y gobiernan y cautivan, así como sus grandes catedrales, ¿cierto? Fíjese lo que dice Daniel 7:20, en que es paralelo a esto. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y el 21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Es decir, cuando veamos que ya se ataca a Irán, lo que viene es esto, ¿ya? Para que estemos preparados, no sé en cuánto tiempo. Hasta que vino el anciano de días y le dio el juicio y los santos del Altísimo y llegó al santo de los Altísimos y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Es decir, justamente eso es lo que al final del reino, al final del cuarto reino. Cuarto reino, cuando elimina el continuo, eso lo vamos a demostrar. Creo que la próxima semana vamos a hacer el programa sobre eso, donde vamos a demostrar claramente que se han equivocado en interpretar lo que es el continuo, porque dicen que el continuo sacrificio, nada que ver, ¿cierto? Y demostrado, yo lo voy a demostrar. También vamos a demostrar que la división de los reinos es en dos fases, hierro y barro, y no en 10 reyes, como dicen, no. Sí, hay 10 reyes, pero es el mismo reino, ¿cierto? Porque cuando el reino es muy grande uno pone distintos reyes, pero es un mismo reino, ¿cierto? De hecho, la Biblia habla de reyes, no de reino. Dice que esos reyes también, los dedos que representados por ellos, también son en parte en hierro y en parte en barro. Vamos a ver que la diferencia es otra cosa. Todo eso lo vamos a estudiar. Y yo creo que lo vamos a hacer un programa especial la próxima semana. Estoy preparando ya para aplicar sobre esto en profundidad, de manera que logremos entender las cosas correctamente y no dejarse llevar por ideas medias enredosas que no llegan a nada, porque la Biblia tiene que ser perfecta y bien interpretada. Veamos entonces ahora otro tema que quedó en el tapete, que es sobre la Biblia y la historia de China, para que vean que los cristianos primitivos lograron influenciar todo el mundo de esa época, ¿ya? Incluso a China. Veamos este video. Deben saber que en la China antigua adoraban a un solo Dios. Lo llamaban Shangdi, que significa literalmente el emperador supremo de los cielos. La prueba de esto sigue en pie hoy, en el corazón de Pekín, el Templo del Cielo. Es una de las maravillas arquitectónicas del mundo. Pero, ¿han notado lo que hay dentro? Nada. No hay una estatua. No hay un ídolo de oro. No hay una pintura. ¿Por qué? Porque consideraban que Shangdi era demasiado grande para ser representado por manos humanas. Una vez al año, el emperador de China debía purificarse y realizar un rito sagrado llamado sacrificio en la frontera. ¿Qué sacrificaba? Un toro sin defecto. Y mientras se derramaba la sangre, se recitaban oraciones antiguas que decían: Tú has creado los cielos, la tierra y todas las cosas. Tú reinas sobre todo. Un templo sin ídolos, un Dios creador, un sacrificio de sangre de un toro perfecto para el perdón de los pecados. Los ideogramas chinos no son letras como las nuestras, son dibujos conceptuales. Y los conceptos más antiguos cuentan el Génesis de una forma impactante. Miren estos 3 ejemplos. El ideograma vasija/barco o nave está compuesto por ocho y boca, que significa persona. Entonces, barco con 8 personas. ¿Por qué justamente 8? Si China no conocía la Biblia, ¿por qué la palabra antigua para barco contiene el número exacto de pasajeros del arca de Noé? La palabra para tentación o diablo, mo, es increíble.
Está formada por árbol más cobertura, más 2 personas, más diablo. 2 personas bajo la cobertura de un árbol, con el diablo. Es la fotografía exacta del jardín del Edén. Y ahora la última, mi favorita, el ideograma de justicia, G. Arriba está el símbolo de cordero. Abajo está el símbolo de yo, es decir, yo mismo. Para los antiguos chinos, ser justos significa literalmente: cuando el cordero está sobre mí, cuando el cordero me cubre. Esto es pura teología cristiana. Yo no soy justo por mis obras, soy justo solo si el cordero de Dios me cubre. Deben saber que en la China antigua la astronomía no era un pasatiempo, era un asunto de Estado. El emperador basaba su autoridad en el mandato del cielo. Existía un departamento imperial de astronomía con cientos de estudiosos observando el cielo las 24 horas. Empecemos en el año 5 a.C., aproximadamente. En los anales de la dinastía Han, en el volumen dedicado a la astronomía, hay una nota seca, precisa. En el segundo año del periodo Jianping, segundo mes, una estrella Huiching, un cometa o una nova, apareció junto a Altair. El texto dice que permaneció visible durante más de 70 días. 70 días. Es exactamente el tiempo que necesitaba una caravana lenta para viajar desde Persia o desde los confines de China hasta Jerusalén. Mientras Belén dormía sin saberlo, al otro lado del mundo, los astrónomos estaban trazando la señal de que el Rey del universo había llegado. Pero si el nacimiento fue una señal de esperanza, llegamos al corazón del misterio. Estamos en el año 31 después de Cristo, mes de abril. En Jerusalén es mediodía. Jesús acaba de ser levantado en la cruz. Los evangelios dicen: se hizo oscuridad sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Aquí debemos detenernos y hacer un poco de ciencia, porque aquí es donde atacan los escépticos. Dicen: imposible. Jesús murió en Pascua. La Pascua judía cae siempre con luna llena. Y durante la luna llena no puede haber un eclipse de sol. Tienen razón. En un eclipse solar normal, la luna pasa entre la Tierra y el Sol. Pero en Pascua, la luna está detrás de la Tierra. Así que, astronómicamente, un eclipse ese día es imposible. No puede ocurrir. Y sin embargo, escuchen lo que escribieron los astrónomos chinos precisamente ese día. Documento oficial. Crónica del emperador Guangwu, día de Guihai. Eclipse en el día de Guihai. El sol fue eclipsado. El sol y la luna quedaron velados juntos. El cielo y la tierra se volvieron negros como tinta. ¿Se fijaron? El sol y la luna velados juntos. Los astrónomos chinos sabían distinguir un eclipse. Esto los aterrorizó porque no tenía sentido. No era la luna cubriendo el sol. Era una oscuridad sobrenatural, densa, inexplicable. El universo mismo estaba reaccionando a la muerte de su creador. Pero lo más increíble aún está por venir. El emperador Guangdi era un hombre pragmático, poderoso. Lean lo que escribió en el decreto oficial para calmar al pueblo. El yin y el yang se han intercambiado erróneamente. El sol y la luna se han oscurecido. Los pecados de todo el pueblo están ahora sobre la cabeza de un solo hombre. El emperador proclama el perdón a todos bajo el cielo. ¿Y qué hizo inmediatamente después? Proclamó una amnistía, un perdón general. Es conmovedor pensar que, mientras los discípulos huían aterrados, Dios estaba usando a un emperador al otro lado del mundo para dar testimonio de la verdad. Pero la historia no termina aquí. 3 días después, exactamente 3 días, en los anales, en la entrada día de Bing Jin, encontramos otra nota extraña. Los astrónomos registraron un halo radiante, parecido a un arco iris que rodeaba el sol. Para los antiguos chinos, un halo solar tenía un significado profundo. Representaba la reconciliación entre el cielo y la tierra.
representaba una nueva era gloriosa. El sol brillaba con una señal de reconciliación. Shangdi había aceptado el sacrificio. La muerte había sido derrotada. Hoy en China, el cristianismo está explotando. Se estima que hay más de 100 millones de cristianos más que los afiliados al Partido Comunista. El gobierno intenta detenerlos, quema cruces, arresta a pastores. Pero ¿saben qué responden muchos de estos nuevos creyentes? Dicen, nosotros no nos estamos volviendo occidentales, estamos volviendo a casa. Estamos volviendo a la fe de nuestros antepasados. Nuestros emperadores lo sabían. Nuestra lengua lo testimonia. Nuestras estrellas lo vieron. No se escucha. Verdad, disculpen, disculpen. En realidad es maravilloso que Dios haya considerado, ¿cierto? De que dice la Biblia que Él no hace acepción de personas. Incluso en la Biblia, ¿cierto? O sea, la Biblia había llegado ya incluso o el Evangelio llegó de una manera distinta al pueblo chino y también a muchas otras culturas que nosotros ni siquiera conocemos. Entonces ellos tuvieron el mensaje cristiano y de hecho hay millones de cristianos en China. Muchos de ellos tienen que trabajar ocultamente. Hay historias maravillosas donde eran encarcelados los militantes cristianos y ellos clandestinamente se pasaban versículos para mantener la fe. Entonces son gente muy, muy fiel. Y nosotros necesitamos gente como ellos dentro de la obra. Ellos la van a terminar. Ellos son los trabajadores quizás de la obra undécima que terminan la obra en el mundo. Yo conocí sobre esto hace tiempo con un emisario de una empresaria china que vino a Chile y él me contó lo mismo. Incluso me dio más detalles sobre distintas formas de cómo el cristianismo está vigente en el lenguaje simbólico que tienen los chinos. Entonces, impactante, impactante. Hay cosas maravillosas, por ejemplo, cuando habla, ¿se acuerda que Cristo murió el día viernes? Sería el primer día, segundo día, sería el sábado, tercer día, sería el domingo. Y el domingo fue justamente el día que Cristo lleva las primicias y se presenta al cielo. Por eso que estaba ese anillo sobre el sol, ¿cierto? Porque dice que fue aceptado en los cielos su sacrificio y fue recibido con gloria, ¿entiendes? Entonces es maravilloso cómo se cumple todo en forma matemática inclusive, que es bueno. La semana también tuve la visita acá de unos testigos de Jehová y tienen ellos fechas cambiadas, po. En vez de hablar del 457 a.C., me hablaba ella de 455. Entonces yo le dije, no, no, estás equivocada. Son 2 días de diferencia. Te puedo enseñar los cálculos, porque yo soy ingeniero, le dije yo, y a mí me encanta el asunto de los cálculos. Y incluso hasta la unión de los astros que demuestran que esa fecha es la correcta. Entonces, porque se registró en un tiempo ahí. Hay varias demostraciones que llegan a esa fecha como la correcta, al 457 a.C., como la fecha de inicio de la profecía de las 70 semanas. Y ahí entonces uno empieza a descubrir que ellos tienen un muy buen entrenamiento, los testigos de Jehová, pero les falta educación cristiana, educación profunda sobre lo correcto que deben ellos entender. Pero nosotros estamos ahí para ayudar. Lamentablemente a veces siguen ellos una rutina y no escuchan, pero se puede lograr con mucho cariño. Ahora, son discípulos de Dios también, que dice, la Biblia dice, donde viereis, Cristo dijo, donde viereis amor entre los unos y los otros, esos son mis discípulos. Son discípulos de Cristo. Tienen amor los unos con los otros. Por eso no tenemos que rechazarlos ni condenarlos. Tenemos que aceptarlos como hermanos. Ayudarlos, sí, a salir del error, como lo hicieron, ¿se acuerda en la Biblia dos fieles cristianos que encontraron a uno que predicaba, pero con errores? Predicaba a Cristo. Entonces ellos lo llevaron aparte y le corrigieron sus pequeños errores para que después predicara en forma correcta. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, corregir a los cristianos. No sé si hay algún comentario o algo. A mí me ha maravillado todo lo que hemos visto. Vamos a leer algunos comentarios. Acá dice, feliz sábado. Aquí dice, bien, ajustada, todo bien, dice ya.
hermano Jorge, la iglesia adventista debiera saludar y orar por el nuevo presidente de Chile, ¿cierto? Su gabinete. Claro que sí. Se han realizado antes con otros mandatarios. La verdad es que yo creo que sí se ha realizado, pero no con los que están abiertamente en oposición a la religión. El poder corrompe sin Dios, obviamente. Lo dice eso eh, Beatriz, muy bien. Después Cori dice, eh, alcaide, hechicería, a ver, dice, hechicería, presidente de Zambia, adventista. Sí, hay presidentes que son adventistas, como dice acá. Y obviamente está atacado por muchos en el sur de África, asumió el 2021. Sí, lamentablemente estoy sin lente, entonces me cuesta leer la letra muy pequeñita, la tengo muy pequeña aquí. Se detectó, destacó por promover la libertad religiosa y los valores cristianos. Muy bien, claro que sí. Te fijas, tenemos incluso presidentes que han sido adventistas. Dice también Beatriz, ¿nos podría compartir el video de la historia de China según la Biblia? Gracias. Sí, claro, lo vamos a hacer. La verdad es que es un video más extenso que yo lo corté porque hay muchos errores y frases que no son incongruentes. Los saqué y lo hice, lo perfeccioné de manera que lo tienen ahí. Pero va a estar, este podcast ustedes lo van a tener. Lo pueden descargar de ahí. O si no, yo también les puedo compartir un link y subo el video mejorado. No sé si tenga derechos de autor y si me lo vetan, vamos a tener que compartirlo en forma especial. Pero es súper importante que conozcamos que en realidad Dios no hace acepción de personas. Yo te converso incluso con los hindúes, yo lo hice una vez, le consulté a ellos, ¿por qué ustedes tienen tantos dioses? No, ese tenemos varios dioses, pero son de menor rango. Es un dios el más grande, el creador, el del universo. Ah, dije yo, entonces ahí estamos bien. Son ángeles los otros seguramente, y ellos lo han terminado considerando como dioses, pero en realidad el verdadero Dios es superior, decía yo. Y entonces, wow, entonces tenemos ahí congruencia. La verdad es que en todas las culturas hay fieles servidores. Como llegaría, por ejemplo, los mismos judíos consideran que los cristianos somos idólatras. ¿Por qué? Por la mala fama que nos hace la Iglesia Católica con sus adoraciones de ídolos. Sin embargo, si ellos conocieran el adventismo, dicen, no, ustedes no son idólatras, ¿verdad? No tienen nada de eso. Entonces también uno se encuentra con sorpresas a veces. Hay personas que uno considera o culturas que uno considera que están fuera del alcance del cristianismo y la verdad es que son más cristianos que nosotros a veces. Se han encontrado. Dice, es muy hermoso entender cómo Dios se ha revelado a toda la creación. Es verdad. De hecho, está la creación misma. Yo supe de una historia muy linda creo que fue, no sé si en la Amazonas o dónde, que un líder asumió el cargo como rey de su tribu o líder de su tribu y, y le pidió al Dios de los cielos, dijo al Dios creador, que lo ayudara para administrar bien. Y bajaron ángeles y le empezaron a administrar y ayudar en todo. Y cuando llegaron los misioneros a ese sector, se dan cuenta, ellos no comían cerdo, no hacían, así guardaban todos los principios adventistas, también guardaban el sábado, dice, ¿y cómo registran el sábado? No, aquí vamos, cada día hacemos un nudo acá, dice, y cuando llegamos al séptimo día, ahí guardamos el día de reposo. Hasta eso lo hacían, incluso tenían métodos mejores y mejor conocimiento que los mismos misioneros sobre algunos temas particulares. Entonces, el Señor se encarga. Él tiene sus ángeles, Él tiene métodos increíbles para llegar a todas las personas que honestamente pidan ayuda. Así que si tú tienes la necesidad, acude a Él. Él te va a entregar todos los recursos y todo lo necesario para que tú puedas obtener, ¿cierto?, salvación y compartirla con todos los tuyos. Así que no sé si hay algún comentario, alguien que quiera comentar alguno de los temas que vimos, que fueron algunos medios polémicos, y si tienen alguna pregunta o duda, es el momento de hacerlo. Estamos para servir y ayudar. No sé si lo tienen algo o terminamos con una oración. Entonces, si alguien quiere orar, en ese momento alguien se postula, alguien quiere eh, pedir al Señor que bendiga esta reunión y que todos puedan ser bendecidos. A ver, o yo elijo quién ore. Mm.
Hermano, Hermana Elia, ya, ¿sí? dígame. ¿Para Sí, orar? bueno, como guste. Ya, muy bien, Ya, vamos a orar, hermano. ok. Te damos gracias, Padre nuestro, porque ya estamos en las horas santas de este día sábado. Agradecemos, Señor, por la bendición de escuchar tu palabra, de aprender nuevamente, de recibir estos mensajes. Queremos en forma especial que nos capacites, que nos dé sabiduría, que podamos ser de bendición donde estemos. Ayudes también a toda nuestra hermandad. Bendigas, Padre, a los que están enfermos, están decaídos, están pasando una situación difícil, para que usted los fortalezca y los anime. Amén. Queremos, Padre Santo, que también bendigas a las autoridades. Bendigas, Señor, a todos aquellos que ocuparán cargos importantes. Y sin duda, Señor, queremos que también tú les alcances con el Evangelio, que de alguna u otra forma el mensaje llegue a ellos, tu Amén. palabra, las promesas, Señor, de tu santa palabra. Y también, Señor, ellos te reconozcan. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Quédese con este grupo en el nombre santo, glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Elia. Dios les bendiga mucho entonces y los esperamos. Yo les voy a avisar cuando se publique otro podcast. Ojalá lo tengamos listo para la próxima semana. Tengo la idea. Yo los sábados los trato de preparar y lo termino el día viernes para que se presente. Así que, y si tienen alguna idea, ustedes también cuenten con mi apoyo para cualquier otro tema que quieran revisar o tratar, que a veces hay temas especiales que uno puede enriquecerse con ellos. Le agradezco mucho a todos. Entonces, bendiciones, que Dios los bendiga. Nos veremos la próxima semana. Gracias, Elia. De- bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Gracias. Bendiciones para todos.